Si eres de los de mi club, de los imperfectos, de los que a veces dudamos, de los que a veces pensamos que "Ay, esto no está jalando tan bien, Dios, ¿estás seguro que esto es parte de tu plan?". Si eres de ese club, probablemente te hayas hecho esta pregunta. Si he orado y le he preguntado cosas a Dios y le he pedido cosas a Dios, ¿por qué siento que no me responde? Bienvenidos al Un Empujón de Fe podcast. Yo soy Cris Yáñez. Hoy es 11 de febrero. Este episodio sale los miércoles. Nos vemos todos los miércoles aquí. Este es un podcast. Si es la primera vez que andas por aquí, este es un podcast muy corto, muy conciso, sin slang cristiano, para que tú vayas a tu trabajo, a tu escuela, a tu cita, a tu lugar donde vayas, que dura 15 a 20 minutos tu trayecto. Eso sí, no vives en Ciudad de México. Lo siento, amigos de la Ciudad de México que lidian con el tráfico. Los quiero mucho su ciudad, pero qué locura. Ahí te da como para echarte, para echarte 4 capítulos de El Un Empujón de Fe podcast. Y nada, solo es para eso, para que te dé un empujón. Esto no es un lugar de tu tiempo con Dios o en lugar de ir a tu iglesia los domingos. Así que me da mucho gusto que estés aquí. Gracias a los que lo escuchan, lo comparten y toda la historia. Compartir un episodio de Un Empujón de Fe podcast es compartir algo que probablemente Dios le quiera hablar a alguien más. No porque sea yo, sino porque lo que comparto está basado en la palabra de Dios normalmente o en algún testimonio. Y a veces también agarro Yahoo Noticias y les cuento. No es cierto, no es cierto. Nunca agarro cosas. Por lo menos no hasta ahora. Hoy estaba pensando como... En la semana me hicieron una pregunta. Me dijeron si estábamos hablando de otra cosa, 100%. Estaba hablando de una persona y me hizo una pregunta y lo vamos a abordar en otro episodio. Pero me decía, si pudieras darme el ABC de cómo rescatar mi relación con Dios, ¿qué me dirías? Y lo que le respondí lo voy a poner en un episodio para después. Pero eso me llevó a pensar otras cosas y a decir, Dios, si tú siempre estás presente y aún así a veces sentimos que cuando respondes, más bien, sentimos que no nos respondes o sentimos que no estás presente, especialmente en las tribulaciones, porque cuando estamos en momentos complejos y no estás presente o no te haces presente o no te sentimos presente, se siente como bien gacho, porque me han dicho que tú eres nuestra siempre presente ayuda. Y me topé con esta palabra, esto está en Primera de Reyes 19, y el contexto, no lo voy a leer completo ahora, pero el contexto es cuando Elías está huyendo. Y ahí en una parte dice, era tal su deseo de morirse, de Elías, que dijo, basta ya, Dios, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Dice que se acostó ahí, se quedó dormido y llegó un ángel y lo tocó y le dijo, levántate y come. Y Elías vio y había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua y comió y bebió y se volvió a acostar. Y vino el ángel otra vez y le dijo, levántate y come porque si no el viaje va a ser demasiado largo. Es cosa número uno, es que Dios sí estaba presente. Eh, en un momento en el que Elías, alguien valioso para Dios, estaba huyendo de una situación muy compleja. Y dice que Elías se levantó y comió y que esa comida le dio para caminar 40 días y 40 noches hasta que llegara a Horeb, que es el monte de Dios. Eso abordaremos en otro momento, pero número uno, a pesar de haber estado en un momento bien complejo, y de no haber sido Dios el que le estaba hablando, porque te estoy leyendo el Antiguo Testamento, a pesar de no haber sido Dios el que le estaba hablando en ese momento, Dios envió a su ángel. ¿Alguna vez has estado en un momento complejo en el que Dios envía a alguien y el Señor usa a alguien para bendecirte? Estás esperando una cosa especial de parte de Dios y de repente llega alguien y se siente como eso, como un trago de agua. Y dice que esta comida le dio para caminar 40 días y 40 noches. No en un desierto, por lo menos no está expresado así, pero el viaje era largo y Dios sabía eso. Y Dios le trajo lo que necesitaba. No fue puntualmente él en ese momento, pero Dios tuvo cuidado de Elías en ese momento. Eh, y dice que al llegar a Horeb, entró a una cueva y ahí pasó la noche y Dios se le acerca a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? Tienen una conversación al respecto y aquí es a donde quiero llegar
hoy probablemente esto es lo que Dios quiere hablarte a ti. Estaba en una cueva y Dios le dice, esto está en el 11, sigo leyendo Primera de Reyes 19, y en el 11 dice, y el Señor le dijo, sal afuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Sal y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Me llama la atención que lo que sigue es que dice, en aquel momento pasó el Señor, dice que pasó y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Aquí lo que me llama la atención es que Elías no salió de la cueva todavía. Y ahorita vas a ver por qué. Pero dice que pasó un viento fuerte y imagínate que estás en una cueva, estás huyendo, está bien complicado todo. Y entonces viene un viento fuerte y desgaja esa montaña y parte las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto y dice, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Entonces primero viento, luego un terremoto, y en el 12 dice, y aquí está lo interesante, y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en ese fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Y muchas veces cuando oramos a Dios y lo buscamos, y ya sé que estamos pasando un momento complejo, ¿no? Número uno, Dios siempre escucha nuestra oración. Esa es de las cosas que casi siempre le doy gracias a Dios, que ahora tenemos un camino, el camino está abierto para comunicarnos con Él por el sacrificio de Jesús. Nosotros ya no vivimos en esa etapa del Antiguo Testamento como Elías en este caso y Moisés y las personas que conocemos del Antiguo Testamento. Dice que, y tenemos esta vía directa para hablar con Él. No sé si lo has dudado, pero Dios escucha tu oración. Y a veces responde no siempre con una respuesta como la conocemos tú y yo. A veces responde con paz, porque dice que dice, el Señor no estaba en el fuego, pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. No sé a qué te suena a ti, pero si después de una locura de viento que desgaja montaña, de un terremoto y de un fuego, y viene después un sonido suave y delicado, ese definitivamente era el Señor. Y el mensaje central de este episodio es que Dios siempre escucha tu oración. Es más, Dios escucha tu corazón. Hay cosas que no decimos con la boca o que no oramos y Dios escucha tu corazón. Hay cosas que te guardas y que no has conversado con Él y Dios conoce tu corazón. No hay nada que le podamos ocultar a Él. Y a veces cuando oramos y estamos esperando una respuesta y no viene una respuesta tal cual como la esperamos, a veces viene algo que no era lo que queríamos oír, pero viene una respuesta. Y a veces no viene una respuesta como tal. A veces viene ese sonido suave y delicado. El sonido suave y delicado de pararte en la ventana y ver a las aves y pensar que Él mismo dijo que si las aves no trabajan, no tienen nada de qué preocuparse, y ve cómo se visten y ve cómo comen, ¿de qué tendríamos que preocuparnos? Y a veces ese es cuando estás conectado con Él, sin que esto sea una cosa, que esto se convierta en tu Illuminati, cuando estás conectado con Dios y ves esas cosas, ves a tus hijos reír, sonreír y pasas un momento agradable con alguien dentro de un momento complejo, tu esposo, tu esposa tiene una atención contigo especial. A veces es el sonido suave y delicado. Yo nunca me va a dar pena decir que cuando estoy en encrucijadas importantes, ya sea porque tengo que tomar una decisión o o algo está en mi mente como, oye, ¿qué pasaría si tal? Y después esto, o esto me está rondando la cabeza, siempre le pido a mi esposa que platiquemos porque siempre encuentro en la conversación con ella o en su oración algo que Dios quiere hablarme. Entonces Dios no necesariamente tiene que estar en el fuego y en la situación ahí contigo, que lo está. Muchas veces va a venir de un episodio de un podcast, muchas veces va a venir del abrazo de la persona que está a un lado de ti, muchas veces va a venir como un milagro y va a decir, esto te lo envió Dios, esto es para ti. Entonces,
quédate con esta cosa de que tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego, se oyó un sonido suave y delicado. Y confía en que, número uno, como lo puedes ver al inicio de esta parte de la Biblia, dice que un ángel llegó y lo tocó y lo despertó para que comiera. Y este era Dios proviendo lo que tenía que proveer para Elías en ese momento. No lo sacó no lo hizo no huir, pero en medio de esa complejidad en la que estaba viviendo Elías, Dios envía lo que él necesitaba. Y dice, y le dio lo que necesitaba en la porción que lo necesitaba para caminar lo que tenía que caminar, porque era un viaje largo. Y ya estando en el lugar, Dios se muestra a Elías. Y después de un momento bien complejo como escuchar que la montaña se está desgajando y las rocas se están rompiendo y viene un terremoto y viene el fuego, Dios se hace presente a través de un viento, dice que un sonido suave y delicado. Y después vuelven a tener otra conversación porque Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces ahí, Elías? Y con esto quiero cerrar. Porque cuando pensamos que Dios no nos ha respondido, es muy probablemente porque no estamos prestando la suficiente atención. Porque Dios ya habló. Y habló aquí, en esto. Dios ya habló, Dios ya dijo lo que tenía que decir. Y Dios sigue hablando, claro, cada vez que abres tu palabra y lees, y puedes leer el mismo versículo 10 veces y cada vez, si le pides al Espíritu Santo que te muestre lo que quiera hablarte en ese momento, cada vez que lo vuelvas a leer, Dios va a hablarte algo diferente. Lo que necesitas en ese momento, como a Elías en su caminar y en su huir. No dudes de que si abres tu palabra, dices, Dios, estoy sediento de ti, necesito que me hables, necesito una respuesta. No esperes que sea una respuesta textual a la encrucijada que tienes en ese momento necesariamente. O más bien, no encasilles la respuesta de Dios a nada más que te responda de cierta forma con una respuesta a tu pregunta específica. Porque otra vez, tal vez nada más va a ser un sonido suave y delicado. La palabra de Dios puede convertirse en ese sonido suave y delicado que necesitas escuchar. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando le prestas unos minutos a contenido como este, en vez de estar haciendo doom scrolling en tu celular, cuando en vez de estar en el TikTok o en el Instagram abres tu Biblia para leer un pasaje, tal vez no estás buscando ni una respuesta, pero decides abrir tu palabra. Es como acercarse a papá sin querer pedirle nada. En México tenemos esta onda de estar en un lugar y ver que los hijos de alguien se le acercan al papá y decirle algo quiere. Y qué chido ha de ser para Dios saber que le buscamos aún sin necesariamente estar buscando algo de parte de Él, solo porque queremos estar en comunicación con Él. Así que Dios siempre responde, Dios siempre provee lo que necesitamos para el momento en el que lo necesitamos. No podemos dudar de eso, en eso radica nuestra fe. Y si sientes que has estado pasando por un tiempo de dudar al respecto, cuando acabe este episodio, puedes cerrar tus ojos y decirle, Dios, necesito que me ayudes con mi fe. Y Él lo va a hacer, siempre que tú estés dispuesto a prestar atención. La historia final, antes de contarte la historia final para cerrar este episodio, quiero decirte que el Un Empujón de Fe podcast lo patrocina la comunidad Avanza, que es una comunidad que hosteo yo, pero que conformamos una serie de personas que estamos a punto de, personas que están a punto de emprender o que estamos emprendiendo y que juntos vamos caminando y vamos encontrando mejores vías de que nuestros emprendimientos tengan éxito. Porque la plenitud, Dios no está peleado con el dinero, Dios no está peleado con que tu emprendimiento sea muy exitoso. De hecho, Dios desea verte bien. No que dependas o que confíes en tu emprendimiento, sino que dependas del Dios que te ha permitido tener ese emprendimiento. Entonces, nos acompañamos, yo les comparto cosas relacionadas a marketing digital y emprendimiento y a organización y oramos también por los proyectos. Entonces,
todavía está en precio de introducción porque estamos en la fase de Early Bird. Si quieres ir y unirte, cuesta $9 al mes. Puedes hacer clic en el link de aquí abajo y unirte. Sería una joya verte por ahí. Tenemos un grupo de WhatsApp abierto y nos compartimos cosas. Ha sido un primer mes bien chido. Mañana tenemos nuestra primera sesión en vivo. Tenemos 2 masterclasses, una masterclass al mes y una sesión de preguntas y respuestas como para rebotar cosas. Así que te invito. Y ahora sí viene esta es la historia con la que quiero cerrar. Todos los lunes y los martes doy un taller de marketing digital y creación de contenido para adolescentes en una escuela secundaria. Y ayer lunes, hoy es martes, ayer lunes estaba dando el taller y les estaba explicando lo valioso de saber crear una oferta, que una oferta no necesariamente tiene que ver con tener un descuento en tu producto o en tu servicio, tiene que ver en cómo compartes el valor de tu producto o servicio y que la gente esté dispuesta a pagar más por ello. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuánto normalmente pagamos por un chicle? 1, 2, 5 pesos. Casi todos, la mayoría estuvo de acuerdo o estuvo en el mismo canal al respecto. ¿Pagarías un chicle por 200 pesos? No, para nada. Nunca pagaría un chicle por 200 pesos. Y si te dijera que es un chicle que sabe muy rico, sabe cero a medicina y que además tiene la garantía de que por un año no te vas a enfermar de gripa, ¿comprarías un chicle por 200 pesos? Toma mi dinero ahora. ¿Y en qué momento te hizo un descuento? ¿En qué momento pagaste menos? Al contrario, pagaste 20 veces más de lo que normalmente pagarías por un solo chicle. Entonces, era información bien valiosa que a mí me hubiera gustado que me hubieran compartido en la secundaria, aunque no la entendiera al 100%. Y había uno de los chicos, estaban muy dispersos, pero había uno en especial que decidió estirar la liga todo lo que pudo, distrayendo a otro de sus compañeros. Y llegó un punto, o sea, no estaba prestando atención. Llegó un punto tanto que obviamente yo no iba a perder la paciencia, pero tampoco se iba a quedar así. Y tuve que tomar acción con la coordinadora de secundaria, pero al final solo soy un maestro de un taller. Pero dejó de prestar atención y hoy se perdió también una clase súper chida. Una clase tan chida que al final me agradecieron por la clase. Y que no te pase eso. Que no te pase que por dejar de prestar atención a algo que Dios quiere hablarte, que pierdas algo increíble de parte de Él. Eso es todo por este episodio. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Compártelo con alguien. Y si llegaste hasta este punto y alguien te compartió este episodio, probablemente esa persona tiene un gran aprecio por ti y quiere el bien de ti. Nos vemos en el siguiente.